Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Edgarita, Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Roberto. Buenos días. Excepcional. Bien, ¿no? Bien, muy bien, muy Va bien contento. la cosa. Bien, me alegro. El día, la jornada, la diada de San Jordi, bien por ahí. Muy bonita, muy bonita. Oye, mira, tengo una... Me dio el sol aquí también. en el Zidane. Me dio... en toda la coronilla, Zidane, ¿no? Sí, aquí en el... Ya, bueno, por ahí en el resto también, porque te veo morenico, pues, hombre... Sí, es moreno San Jordi, que no es moreno del todo. Sí. Pero... Te veo como cierta sombra ya un poco primaveral en el rostro, que es posible que sea la iluminación también, que ya... No, he cogido Has cogido. Que mira que es difícil, con la iluminación que tienes ahí en el estudio ese, en el 2 de Radio Barcelona, es difícil que te vea yo ahí lucir moreno, pero sí, hay una pátina, un poquito de morenés, sí que... El otro día me preguntaron si estamos en el mismo sitio, digo, hombre, No. por supuesto, que no es el corcho. El corcho este que lleva... Sí, lo único que estamos en el mismo sitio, lo único que tenemos un biombo para simular que uno está en Barcelona, es la magia de la radio. Claro. Nos gusta este tipo de jueguecillos. Que uno es de Pedralbes y otro es de Rubí, entonces hay que simbolizarlo. Sí, hombre, ese tipo de teatrillos que a veces, si no los marca la circunstancia, la realidad, pues uno se los inventa y se los busca aquí en la radio, que todo eso da vida. Oye, que sobre esto de San Jordi, después en la segunda parte del programa, seguiremos. Ayer ya abrimos en realidad, porque es como el primer programa de cada jornada, hoy ya por lo tanto el del 24 de abril, pero ayer ya tuvimos alguna incursión, sobre todo en la primera hora, con el Día de los Libros, con los misterios de grandes literatos de los que nos estuvo hablando aquí Francesc Miralles, y ya digo, algún guiño, alguna referencia más, y en la segunda parte volveremos, pero déjame que comente una cosa que no pasé por alto, que para aquellos que son amigos de los enemigos, es decir, de marcar las distancias, de las trincheras, de las polarizaciones, de los extremismos, me pasó ayer una cosa estupenda en Madrid, que fui a buscar una rosa, y fui a buscar pues a la primera floristería que hay en mi barrio, un barrio normal de Madrid, pensando, digo, bueno, pues tendrán algún ramo, tendrán rosas, aunque no se celebre aquí San Jordi, tendrán rosas, le pido una rosa y yo creo que será posible. Ya iba con el libro y tal, llego a la primera floristería y veo, mientras estoy aguardando cola, que hay carteles donde pone Feliz San Jordi. Feliz San Jordi. Feliz en castellano, San Jordi en catalán. Una floristería normal. Y entonces veo que tenían preparadas rosas para San Jordi que te daban con una... Me emocionó el gesto, con una cintica ahí, con la cuatribarrada. Con la bandera catalana. ¿Qué te parece? Que las cosas buenas ya se ponen hinchos de calzots. O sea, las cosas buenas sí que por las eso, vamos... Por eso digo, está muy bien. Está me imagino a la señora lo digo un para abrazo. que, No llores, Roberto, ¿qué te pasa? Lo digo para aquellos que desde Cataluña, que tú y yo, bueno, que soy de ahí, he vivido muchos años ahí, que que han viajado poco y que piensan que en Madrid, aquí todo lo catalán, como si nos diera o les diera a los madrileños pavor y distancia y hubiera como cierta fobia, y es todo lo contrario, o sea, se vive con mucha más normalidad y aceptación y con cariño y con afecto, o sea, y el tontón que hay aquí también lo hay allí, el que sea tonto por eso va hasta digo. el final, el que sea tonto va hasta el final con ello, pero que sí, o sea, el tonto coge una linde, acaba la linde y el tonto da sigue. La vuelta otra vez, y luego da la vuelta otra vez, a ver si la pilla otra vez. Bueno, oye, vamos a lo que tenemos aquí. Hoy, por cierto, vamos a abrir como hacemos cada jueves, porque ya jueves abrimos nuestro juzgado de guardia con Félix Martín, con Félix Martín, nuestro fiscal, y hoy vamos a aprender mucho. Mira que se está hablando todos estos días del Vaticano, de la Santa Sede, de la Ciudad del Vaticano, del Estado del Vaticano. ¿Por qué habrá sido? Bueno, sí, claro, evidentemente, ahí por la muerte del Papa, pero ¿sabemos exactamente por qué un trocito, en realidad una plaza de una ciudad, es en sí mismo una ciudad, la capital, y un estado, y es un estado político, pero tendrá
tendrá tribunales de justicia también como Estado político. Tiene sus embajadores, tiene embajadores de otros países allí, también. Bueno, tiene su jurisprudencia, no sé, tiene sus jueces. Si a ti te roban, Dios no lo quiera, nunca mejor dicho, no sé, una mañana de esas que se cruza el diablo ahí en la plaza de San Pedro y te roban la cartera, el móvil, etcétera, en el Vaticano. ¿Es la Guardia Suiza? ¿La Guardia Suiza es la policía del Vaticano? ¿O a quién denuncias? ¿Dónde se va a investigar? ¿Dónde se va a juzgar ese delito? Está guay eso. Bueno, pues de todo eso, mira... Pensé que iba a hablar, ¿te imaginas que habla de San Jordi y se cree lo del dragón y todo? No, eso quería Félix, pero... Le dijimos que no. Él se cree a pie juntilla la historia del dragón y todo contando, eso. Sí, porque el dragón era un asesino. Tío, oye, estaría muy bien, ¿eh? Estaría muy bien hacer el caso... juicios históricos ya lo hemos hecho, hemos tenido como un par de incursiones. Recuerdo el del juicio como la réplica que hicimos del juicio a Jesucristo precisamente, pero esto de llevar a juicio casos de cuento o casos de leyenda como lo del dragón estaría muy bien, estaría muy bien. Sí. Se podría decir que ha sido idea mía. Claro, no, lo diremos. Vale. No solo lo diremos, sino que lo subrayaremos. Oye, ha sido idea de uno de los guionistas del programa, como siempre. Tenemos abierto un expediente del juego de los detectives, Los gritos del borracho es el título. Ingresaron en el hospital a un varón de mediana edad, sin documentación, con evidentes signos de intoxicación etílica y que no paraba de gritar. ¿Tú recuerdas lo que gritaba? Ese Dios. ¡De Dios! ¡De Dios! Se le entendía el de Dios. Una enfermera estaba por allí por el pasillo. No era una enfermera que lo estuviera atendiendo, sino una enfermera que pasaba por allí y al oír los gritos, algo, o los gritos o lo que sea, le llama la atención, entra en aquella habitación y lo único que ven de la enfermera, lo único que tiene tiempo la enfermera es de llevarse la mano a la boca, muy sorprendida, le da un síncope y muere. Fulminantemente. Y se queda ahí. Sí, ahí también está de momento sin poderle preguntar si él sabe algo de lo que le ha ocurrido al borracho, al que estamos llamando así directamente el borracho de la historia, que ya lo marca, su condición está marcada en el título, Los gritos del borracho, pero es que el borracho ha dejado de gritar porque ha entrado en coma etílico. Así que no le podemos preguntar a él. A ver si lo resolvemos. Hoy ya digo que hoy hay sorteo. Mira, en el día que todavía se puede considerar para algunos como... Es como el tiempo de prórroga del Día del Libro. Tenemos una plaza en la final de mañana, una plaza en la final del mes de abril y 3 ejemplares, que son los últimos ya que nos quedan, de Salvarás a mis hijos. Hay 3 libros hoy. Bueno, vamos a recordar qué ocurrió ayer, ¿no? Cómo avanzó. En el primer capítulo pasó esto. En el capítulo anterior... borracho no irá disfrazado, ¿no? No va disfrazado. Esteban, que pregunta si la enfermera conoce al borracho. No. ¿El borracho es el causante voluntario de la muerte? ¿Él quiere matar a la enfermera? No. Vale. También preguntaban por ahí si la enfermera es asesinada. No. ¿Es porque reconoce a la persona? No lo conoce. Sí, muere de muerte natural, como pregunta Sani, la enfermera. Si está celebrando algo especial el borracho, pregunta Tony en YouTube. No está celebrando. Y también preguntan por aquí en YouTube si el borracho es cura. No lo es. ¿El borracho tiene alguna herida? No tiene. La frase que dice de Dios es exactamente lo que quiere decir. A lo mejor quiere decir algo más que no se le entiende. Lo único que se le entiende es de Dios. Si el borracho es mayor de edad. José Julio lo pregunta. Sí, dice Juan, hipótesis. Son ingleses y están viendo el gol de Maradona contra Inglaterra en el Mundial de 1986. No tiene nada que ver con eso. ¿Y le ve alguna marca? No. ¿Los rasgos físicos le recuerdan Los a rasgos físicos no le recuerdan. No, por rasgos físicos tampoco. La borrachera o tal está relacionada con un cementerio. Con un cementerio no. ¿Con un perro San Bernardo? No tiene que ver con el perro San Bernardo, Ágata. Pero esta pregunta del perro San Bernardo le hizo mucho a Ágata que se llevara un puntazo, ¿eh? Muy bueno. Es una de las que con ese, un punto que se convierte en un número, y con ese número es uno de los... una de las 8 candidatas que hay. Ahora el 9º es Ariel, que estaba... Yo creo que se quedó, pero no desde ayer, ¿no? Ariel, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días. Buenos días, buenas noches, como prefieran. Que ayer ya cuando no teníamos tiempo para más vi que caías ahí en la lista de pendientes. No estarás en el teléfono desde ayer, ¿no?
Sí, tuve problemas para ducharme, pero salvo eso... Pero sí, esto es fácil, en ese ratico que te duchas, bueno, primero que puedes aprovechar una desconexión de las que ponemos en publicidad aquí en la SER. Y en el ratico de que te duchas, ahí sí que puedes poner manos libres. Por si acaso, ibas oyendo la radio, ¿sabes? Sí. Con la ducha con no mucha presión y la radio puesta fuerte, por si acaso. Y ya duchando el bar de Pepe y tú duchándote ahí. Claro. No se me ocurrió, la verdad. Vale. Oye, estaba pues nada. tan obnubilado con tratar de prestar atención que... Claro. Oye, pues nada, tu paciencia... tiene puede que tenga un límite también, pero que tiene un premio. También, la perseverancia tiene un premio, claro. Y aquí tienes un número también para el sorteo de dentro de un ratito, Ariel. Bueno, valió la pena no ducharse. Entonces. Vale, oye, de ayer a hoy te han cambiado mucho las cuentas sobre lo que quieres preguntar sobre esta historia, ¿sí? Sí, varias cosillas. Vale, pues venga. Porque bueno, lo primero fue lo obvio, ¿no? Por ahí no me queda demasiado claro si la enfermera muere, ese síncope le viene por algo que ve dentro de la habitación donde está este hombre. Bueno, es cuando llega, lo ve a él. Sí, es directamente. Si ella no hubiera entrado en esa habitación, no lo hubiera visto. No lo hubiera pasado, ¿no? No, claro. es porque lo ve. Porque lo ve, lo ha oído, lo ve y oye entonces en ese momento. Y ahí es cuando... Sí, ella acude porque lo escucha gritar. Sí. Pero se muere en el momento en que ve algo dentro de la habitación. Exactamente, se lleva la mano a la boca, tan sorprendida que, bueno, ha entrado en pánico y colapso. Shock total. Y infarto fulminante. Y cae ya... Sí, y no sale de esa, no sobrevive. Sí, vale, bien. Lo que ve es algo que le está sucediendo al propio borracho sin nombre. Sí, tiene directamente lo que le ocurre, tiene directamente con encontrarse cara a cara con el borracho este que ya dijimos ayer que no conocía. Oye, por cierto, que no conocía. Vamos a saludarnos otra vez, quizá. Estamos haciendo algo mal, ¿no, Edgarita? ¿No te acuerdas? Me lo ha recordado ahora Gorguito en YouTube, que era, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días. Y desde ayer que hombre, vamos a empezar. Claro. Vamos a empezar. Esto ya cuenta lo de la pregunta y ya te he dicho lo del número y tal, pero vamos a empezar. Empecemos de vuelta. Ariel Vigo, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días. Si amanece nos vemos. ¿Cómo que nos vemos? No. Vamos a empezar otra vez. Toma tres. Vale, sí. Ariel Vigo, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días. Si amanece nos vamos. Muy bien. Ahora sí, hombre, que Gorguito ha sido el primero programa. No, sí. Lo ha si advertido. Me dan tiempo, es que claro, tantas horas no estoy. Ya. Bueno, Ariel, a ver, ¿tienes alguna pregunta más entonces sobre el caso de los... Una más. Lo que ve la enfermera es lo mismo, digamos, que causa el coma de este hombre. El coma no, porque lo que ha provocado el coma de este hombre es la intoxicación etílica. Sí. Aguantó hasta ese momento. Bueno, ya aguantó hasta ese momento porque aguantaron sus coronarias hasta ese momento. Y sí, hasta que le subió el Jagger. La tensión cardiovascular y tal, aguantó solo hasta ese momento, pero ya está, no dio más de sí. Ya está. Claro. Bueno, a ver si nos centramos en lo que ha ocurrido. ¿vale? Muy bien, Ariel. Amigos, un verdadero placer. Igualmente, muchas gracias. Paso a desprenderme el teléfono de la oreja. Venga, descansa, gracias. Adiós. Hasta luego. Chao, amigos. Adiós. Pregunta Esteban en YouTube, que también os leemos. No da tiempo y no os molestéis, porque desde luego en saco roto no cae. Puede servir también para otros, para jugar entre vosotros y para otros oyentes, pero nos gustaría poder leer todo lo que llega en las redes sociales, pero es imposible hacer 7 programas simultáneamente. Esteban dice si el hospital es un hospital psiquiátrico. Yo diría que no. ¿Tú habías pensado en eso, Edgarita? ¿Sí? No, pero ahora me cuadraba, pero yo tengo una. Vale. ¿Ella pertenece a algún tipo, es que no sé si se ha hecho ya, algún tipo de secta o agrupación religiosa? No sé si se ha hecho, pero no, ella no pertenece a ningún grupo, colectivo, secta, así de esa índole, ni a ningún otro. Claro, yo pensaba, mi teoría era que escuchase algo que estaba esperando, algún mensaje, lo de Dios. Ya, no. Y que por eso le diera el parriaqui. No. Dice, aparte del borracho José en Twitter,
La enfermera, aparte del borracho, ve a alguien más al abrir la cortina. Imagino que a los otros enfermeros o al doctor que estuviera atendiendo ahí al recién ingresado, pero lo que le provoca el pasmo es haber visto al que desde aquí hemos señalado, al borracho. Venga, haz. El chungo este que le da la señora, ¿solo le puede dar a ella o le podía haber dado a otra persona? Bueno, tiene sentido que le dé a ella solo. Vale. Tiene sentido que le dé solo a ella. Jolín. Esmeralda, Leganés, 900-100-800. Hola, Esmeralda. Si amanece, nos vamos. ¡Ole! Se amanece, nos vamos. Hombre, es que Esmeralda fue la que ha hecho de este tema, la que estrenó su tema, su canción aquí en la Noche de Autos, Noche Histórica. Hemos estado a punto de meternos en el Benidorm Fest y de ir a Eurovisión, Esmeralda. Pues sí. O sea, casi. Nos ha pasado por la derecha. Bueno, Esmeralda, oye, ¿cuánto tiempo llevábamos, me parece? Tengo yo sensación de que, no sé si estabas ahí, pero que llevábamos tiempo sin hablar, ¿no, Esmeralda? Sin hablar por teléfono, sí. Vale. En YouTube alguna vez ahí suelto mis cosas. Muy bien. Sin hablar por teléfono. Bueno, sí. pues nada, suéltalas aquí ahora, a ver si nos ganamos un numerito. Todos bien, no por aquí. Muy bien. Y tú también, imagino, entonces, ¿no? El oírte ya es una buena noticia. Por eso estoy aquí, porque he vuelto a estar de baja y otra vez estoy por la noche sin poder dormir. Vaya, bueno. Pero no pasa nada. Pero si amanece, nos vamos. Si amanece, nos vamos. Se amanece. Bueno, Esmeralda, pues venga, nos alegra saber que nos sigues, que sigues recurriendo a nosotros como compañía, no sé si en parte como también consuelo, terapia, como todo. desconexión. Todo un poco. Vale. Bueno, Esmeralda, a ver, ¿qué podcast también? Qué vicio. Cuando he estado trabajando en podcast. Qué vicio. Bueno, pues Esmeralda, pregunta sobre el caso este. Vamos con el borracho. Ariel me ha quitado todas las preguntas que tenía. Pero Ariel, claro, llevaba una hora ahí esperando, ha tenido tiempo. Un día entero llevaba esperando, ha tenido tiempo de todo. Sí. El pobre, pues eso. Pero bueno, me nos ha quitado, pero bueno, vamos a ver otra cosa. Ha dicho, vamos a ver, el mensaje que dice de Dios, tiene sentido, tiene que ver con la muerte de la enfermera. A ver, todo lo que pone aquí, todo lo que dice el enunciado tiene que ver con todo. Entonces, claro, ella al entrar en la sala donde estaba el recién ingresado y verle, ya lo había oído decir de Dios. Lo que se le entiende, lo que entiende todo el mundo es de Dios. Al abrir la puerta, la cortina, descorrer, lo que sea, al entrar en el habitáculo donde estaba el ingresado con una alta concentración de alcohol en sangre, tanto que después le va a dar por entrar en el coma etílico, cuando lo ve, ahí se desmaya, se cae, fulminada. Pim, pam, pum, fulminado. Lo caía tú. Sí. Vale. El borracho está haciendo algo él que a ella le impresiona. Le impresiona la imagen, sí, le impresiona la imagen de ver el borracho. Yo vuelvo a decir, vuelvo a reivindicar las preguntas cuanto más concretas, aunque parezca como la que hizo ayer Agata, tiene que ver con los perros San Bernardo. Cuanto más concreta la pregunta, aunque pudiera parecer muy surrealista y a veces hasta esotérica, seguro que nos da más información. Quiero decir, alguna pregunta del tipo, el borracho es moreno, aunque yo te diga carece de importancia, pero la precisión de la pregunta, porque algo está haciendo el borracho, evidentemente, porque por eso ella entra allí, estaba gritando, y al ver al borracho es lo que tiene directamente que ver con su síncope, con su muerte. Pero ¿qué podemos preguntar? A ver, ¿qué podemos preguntar aquí? Había preguntado, por ejemplo, ¿lo conocía previamente? No. ¿Tenían alguna relación? No, porque no lo conocía. ¿Tiene algo que ver con un tema religioso? No tiene, mira, es una pregunta muy buena, muy concreta, no tiene que ver con un tema religioso. Vale. Y no tiene nada que ver con algo religioso. No, que no tiene nada que ver con el ámbito religioso. Nada. Hemos quitado muchas cosas. Ya, claro, bueno, pues está muy bien, por eso ves, un no que hace que apartemos ahí del camino un no muy bueno, como todos los noes y todos los síes. No tiene nada que ver con el ámbito religioso. ¿Y tienes alguna duda más, Esmeralda? Sí.
A ver. ¿El borracho conocía a la enfermera? No, el borracho tampoco conocía. Esa es buena pregunta, porque habían dicho la enfermera. No, el borracho tampoco conocía a la enfermera. Estamos ahí en el misterio. ¿Cómo era lo de la canción entonces esta de nos vamos? Si amanece nos vamos, si amanece nos vamos, si amanece nos vamos. Ahí. Me sumerjo en estas ondas. Que muy presente. O sea, es que ahora mismo es como si la estuviera oyendo yo. Y de paso no estar sola. Ahí. Cuando mar apaga el faro. Enseguida vamos a llegar al estribillo, que es lo que... A las 4 de la mañana. Esmeralda. Algunos nos encontramos. Algunos visten pijama. Otros van solos en ruta. Pero les acompañamos. Los oyentes y el equipo. De Se amanece nos vamos. Cuidado, que vamos arriba. Se amanece nos vamos. Se amanece nos vamos. Con Roberto, Marta y Laura, Edgarita y la todo el equipo. Bueno, vamos a darle otro aplausico, ¿no? A Esmeralda. Edgar, venga, hombre, vamos a darle un aplausico a Esmeralda. Muchas gracias, Esmeralda. Hasta la próxima. Mejora. Hasta luego. Hasta ahora. Ya se me ha enganchado. Ya está. Bueno, ya está. Vamos a estar todo el día, 24 horas, igual que Ariel ha estado pegado al teléfono. A nosotros ya se nos ha enganchado esta cancioncica del Se amanece nos vamos. Está por ahí ya Félix Martín, fiscal. Lo digo por contar con su colaboración. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, chicos, buenos días. ¿Qué hay? Muy buenos días. Pues nada, que estamos aquí recordando con Esmeralda, que ha vuelto a estar de baja y esa circunstancia le hace estar otra vez aquí muy activa, que fue la oyente. ¿Tú estabas aquella noche de fin de curso, cuando llegó ella acompañada con su guitarra y disfrutamos del estreno de esta canción de Se amanece nos vamos? Bueno, Félix, que estamos aquí con este caso de los gritos del borracho, que no sé si has tenido oportunidad de... Llevas un ratillo ahí escuchando. ¿Sabes de qué va o no? No. Vale. Ingresan en un hospital a un varón de mediana edad, sin documentación, con evidentes signos de intoxicación etílica, y que no para de gritar: ¡de Dios! ¡De Dios! Lo que se le entiende es de Dios. Una enfermedad que estaba por allí, por el pasillo, no estaba dentro del cubículo donde estaba ingresado el borracho, pero estaba por allí cerca, y entonces, alertada, le llama la atención algo, y alertada por el escándalo, acude, descorre la cortina y al verlo le da un síncope y muere. Sabemos, por lo que ha preguntado la audiencia, que ni ella lo conocía a él, ni él la conocía a ella. Y no le podemos preguntar nada a él porque él acaba de entrar en coma etílico. Y que no tiene nada que ver con ningún tema religioso también, dijeron. Bueno, si se te ocurre alguna cosilla, ya sabes que tienes el micro abierto y en cualquier momento puedes atacar, ¿de acuerdo? Perfecto. Muy bien. Estaba esperándonos Antonio, que está en ruta por o hacia Valencia. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si amanece nos vamos. Si amanece nos vamos. Félix, te pongo al corriente. Es la consigna. Fíjate, 30 años y hasta ayer, que no se le ocurrió a un oyente, no dijimos que estamos diciendo, navegamos aquí en la duda de ¿qué es? ¿Buenas noches o buenos días? No, es si amanece nos vamos. El saludo de este programa es si amanece nos vamos, ¿no? Tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo. Muy bien, Antonio, ¿cómo va por ahí? Minutos, juego y resultado. ¿Por dónde vas circulando ahora, Antonio? Pues acabo de pasar Villarrobledo. Muy bien. Bueno, y entonces... Buenos festivales hay. ¿Cuánto nos queda? ¿Qué calco? ¿Es una ruta que tú haces habitualmente? ¿Lo tienes eso muy tasado? ¿Cuándo llegamos? Pues llegamos en 2 horas y poco, 2 horas y media. 2 horas y media, eso. Ponle 2 horas y media. No vayamos batiendo récords por ahí. Antonio, ¿se te ocurre alguna solución, alguna pregunta, alguna duda sobre el caso de los gritos del borracho? Pues sí, se me ocurre, a ver, ¿el borracho va vestido de calle? El borracho va vestido de... Sí, ayer habían preguntado si iba disfrazado, dijimos que no. Va vestido de calle, sí, correcto. Va vestido de calle. Sí. Bueno, ¿la ropa es de su talla? La ropa es de su talla. La ropa no es de su talla. No es de su talla. No es de su talla, no. Bueno, ¿y la enfermera conoce o lee o ha leído o sabe de la vida de Alan Poe?
No. Ibas muy bien, porque sé por lo que vas, Antonio, sé por lo que vas. Claro. Que a mí me parece extrañísimo que todavía nadie haya dicho nada al respecto. Ya. Ahora se te va ocurriendo a ti, ¿no? Bueno, claro. Edgarita. Porque, a ver, ¿tú qué habías pensado, Antonio, con esto de Edgar Allan Poe? Yo había pensado en si conoce la obra o la vida, o más bien la muerte de Allan Poe, que fuese como una maldición y le pegase un jamacuco. Ya, pero ¿por qué lo dices? ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Por su gestión, sí. No la gestión, sino porque se ha sugestionado, ella. Edgar era una mala gestión lo que yo... ya. Se sugestiona y le da el... Pero ¿por qué lo dices? Más por la muerte que por la vida de Edgar Allan Poe, ¿no? Claro, sí, por la muerte. Es que parece mentira. Ayer dijimos, empezamos con esta historia, y después abrimos el espacio con Francesc Miralles. Grandes misterios de literatos que han pasado la historia. Y en un momento determinado, lo tienes por ahí, Pablo, ¿no? Pasó esto con Miralles. Porque todo empieza en Baltimore, que era una ciudad muy poco recomendable en aquel momento. El 3 de octubre de 1849, encuentran a Edgar Allan Poe tendido en la calle, lejos de su casa, en medio de delirios. Y lo más interesante aquí, primer detalle, con una ropa gastada que le iba muy pequeña y que no era suya. O sea, todas las personas que le conocieron dijeron, esta ropa es de otra persona, ¿por qué la lleva él, no? Entonces estaba tan mal, delirando, que no logró explicar ni cómo había llegado a ese lugar donde lo encontraron, ni por qué llevaba la ropa de otra persona, una ropa andrajosa y de una talla mucho menor. Entonces pasó varios días en el hospital y lo que se sabe es que antes de morir iba gritando Reynolds, de Dios. Y tampoco se conoce que Allan Poe tuviera ningún amigo, ni conocido, ni socio. Esto ya nos plantea como muchas preguntas, ¿no? Sí. ¿Qué estuvo haciendo en los últimos días de su vida Allan Poe, aparte de beber, que sabemos que era un gran bebedor? ¿Quién era ese Reynolds? ¿Quién le puso esa ropa o quién se la dejó? ¿Y qué diablos pasó? Porque, por si fuera poco, además, poco después de morir, desaparecieron los registros médicos, misteriosamente, después de su muerte, con lo cual el enigma se amplía. No solo es que no sabemos qué hizo en aquellos últimos días, hay teorías, que podemos comentar alguna, sino cuál fue la causa exacta de la muerte. Y de las teorías, ¿cuál es la que más te gusta? Y yo estoy tomando nota también, porque esto va a ser un detective seguro. ¿Cuál es la teoría que más te gusta? Ya lo era en ese momento. Una de las teorías que más estudiosos han aportado es que Allan Poe había participado en un engaño electoral y personas a las que les pagaban. Bueno, pues ahora entonces cada uno que encaje la historia como quiera, pero a ver, Edgarita, ¿tú estabas tomando nota para qué? ¿Estabas tomando nota? Si después... No, porque me gustaba la historia. Ya, te gustaba la historia, pero si estábamos... El que tomó nota de verdad fue Antonio, que estaba en ruta de Valencia. A partir de ahora, como no hay ninguna teoría cierta sobre qué le pasó a Edgar Allan Poe, pero que alguien relacionara esto con la misteriosa muerte de Edgar Allan Poe, resolvía, como ha hecho Antonio, el caso de los detectives. Hombre, premio a la observación, premio a la atención, ¿eh? Antonio, fue por eso, ¿verdad? Claro, sí, por eso fue. Claro. Ya ayer cuando escuchaste la historia con Miralles fue cuando caíste, ¿no? Y, hombre, esto tiene que ver con la historia de misterio de antes, ¿no? Con los detectives. Seguro, claro. Oye, pues mira que es curioso que ninguno de los oyentes he visto en las redes sociales. Igual a veces se nos escapa algo, pero de todos los comentarios que hemos ido rastreando, nada, ninguno, ni ningún miembro del equipo, ni Edgarita, que estaba aquí presente en primera línea de batalla, tanto en el juego de los detectives como cuando hablamos con Miralles. Fue un guiño que habíamos preparado con Miralles. Primero planteamos la historia y después la contamos como parte de la realidad, de la leyenda de la muerte de Edgar Allan Poe. ¿Cómo me la habéis colado? Hay que ver. Bueno, Antonio, oye, te pongo aquí en el número, eres uno de los 10 números. Ahora enseguida, en 2 minutillos, hacemos el sorteo y a ver si tienes suerte. Buen viaje, amigo, enhorabuena. Venga, me alegro de hablar con vosotros y si amanece nos vamos, ¿eh? Si amanece nos vamos. Eso es. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, Félix, ¿tú conocías este final misterioso de Edgar Allan Poe? La muerte esta así tan peculiar de ese personaje que en aquellos tiempos no podía vivir de la literatura, ni mucho menos, claro. No lo conocía y me ha sorprendido muchísimo. Bueno, pues sí, muchísimo. Una historia impactante. Recuerda un poco a Oscar Wilde, ¿no? ¿Eh? Sí. Oscar Wilde recuerda un poco, ¿no? También.
Si amanece, nos vamos. 4:37, 3:37 minutos, una hora menos en Canarias. ¿Qué tienes un día tristón o qué, Pablo? Sí, no, es que después del día del libro, claro, no. Un poco hijo de la luna, ¿no? Esta canción. Un poquito, sí, hijo de esto. No, porque de repente un bajonazo con esta canción. Lo que pasa es que Pablo, como está loco de la literatura, que es un tío, yo creo que el más leído de los que conozco por aquí en la radio, después del día del libro, pues le entra. ¿Sabes cómo la depresión poscoito? Pues después del... Bueno, no lo sé, no me acuerdo. No, por eso digo, has visto que no lo he dado por hecho. Digo, ¿sabes cómo la depresión poscoito, ¿no? De la que se ha jugado mucho, mira, en la literatura, por ejemplo. Pues eso, está con una depresión, pero yo creo que a lo mejor un tono, un ritmo diferente igual ayudaría a reponerte, Pablo. Pero bueno, yo, un abrazo, Pablo, si a ti te gusta hundirte ahí en tus miserias, tampoco no sé si va a ser esta la música más apropiada, pero le he dicho, pon música de sorteo. Dice, no tengo música de sorteo. Bueno, que toca lo del sorteo. Para mañana tenemos finalista para el mes de abril. Bueno, oye, como aquí sí que tenemos manos inocentes, pero no se ve en la radio, pues una voz inocente. Vamos a hacerlo como hace la ciencia, doble ciego. Es decir, que entre Félix y tú, un número del 1 al 10. Eso de doble ciego, te lo estamos por otra vía, ¿no, Edgar? Sí. No, doble ciego quiero decir que hay un grupo que no sabe lo que va a hacer otro grupo y ese grupo tampoco lo que hace el otro, ¿no? Vale, a ver, dime tú un número, Edgarita, del 1 al 10. El 10. El 10, vale. Y Félix, dime si es un libro o si entra en la final de mañana. Libro. Vale, pues Virginia de Gijón, que en realidad tenía el número 3, Virginia de Gijón se lleva un Salvarás a mis hijos. Vale, y ahora ya dime tú un número, Félix. El 3. El 3. Vale, que era el que originalmente tenía Virginia, por cierto. Y tú dime, ¿libro o final? Libro. Pues Raúl de Elche tiene otro Salvarás a mis hijos. Y entonces ahora tú dime un número, Edgarita. El 6. El 6, mira, el que tenía Raúl de Elche originalmente. Esto va encadenado. Y Félix, dime, ¿libro o final? Final. Ágata, que iba en ruta hacia Barcelona y que ayer hizo una muy buena pregunta. Mira, aquella del perro San Bernardo. Ágata está invitada a jugar la final de mañana. Y ya solo queda... Me parece que todavía queda un libro, ¿no? Por dar, hemos dado 2 libros, sí. Va, pues ya di un número, Edgarita, que va a ser un libro. No sé si está dicho ya, pero el 1. El 1 no estaba dicho. El 1 en realidad es el 10, que es por el que habíamos empezado, y ha sido Antonio. Antonio se lleva el último ejemplar que teníamos por aquí de Salvarás a mis hijos. Oye, en cuanto al tiempo, que después del día del libro, después de San Jordi, ¿qué nos espera hoy? ¿Qué tenemos por delante? Luis V. Pérez, buenos días. Buenos días, tenemos por delante un jueves de tiempo que va a ser bastante tranquilo. Algunas nubes dispersas, básicamente en el Pirineo, en el Cantábrico, en el norte de Canarias, y con algo más de viento cerca del estrecho. También hay que destacar que hoy sube la temperatura. Ya nos arrimaremos a los 30 grados en Sevilla o en Córdoba, por ejemplo. Y justamente ese calor es el que poco a poco también se está extendiendo hacia zonas en las que poco calor estaba haciendo, como son los polos. Y esa subida de la temperatura también se está traduciendo en que se formen más tormentas. El imaginario colectivo es que en el polo siempre tenemos borrascas, puede estar nevando sin parar, el tiempo es muy revuelto, pero más bien es una zona muy tranquila, es una zona de anticiclones y sin tormentas, básicamente porque para que se formen nubes de tormenta necesitamos que haya un contraste de temperatura marcado, básicamente que en la capa más baja de la atmósfera el ambiente sea más suave, más cálido. Como están subiendo esas temperaturas, se están produciendo más rayos y truenos en esos sitios de polo, también en la Antártida incluso. Y veremos también que lejos de tener borrascas, los polos son desiertos. Pues lo vemos en la segunda parte del programa. Oye, que entre otros oyentes, Ariel está escribiendo diciendo, por favor, ¿podéis explicar entonces por qué muere la enfermera en el caso de los detectives? Aquí no era lo importante. Lo importante era que era un anzuelo que habíamos colocado para ver si una historia que en realidad ya habíamos explicado en el programa
si alguien estaba atento y lo relacionaba con el juego de los detectives, que era explicar esa historia, pero desde otra óptica de alguien que recibe en el hospital a Edgar Allan Poe cuando muere. Ahora, si queréis, podemos hacer una cosa. Si no tenéis claro, mañana y sabiendo ese contexto, podemos continuar con la historia para encontrar algún argumento creíble, por el que haya... verosímil, por el que la enfermera tenga un motivo por el que morir. ¿Hacemos eso, Edgarita? Sí, la verdad parece? que sí, porque es que como la historia estaba chula en sí... Ya está, es que solo queríamos jugar que a eso. La jugarreta era esa. La jugarreta era esa, claro, que el día del libro, pues jugar también pues como juega la literatura, y a veces con los MacGuffins y al despiste. Sí, pero de momento hoy entremos en el juzgado de guardia, porque hoy, Félix, hoy podríamos titularlo así, ya sé que es bastante sensacionalista, pero como... el gran misterio del Vaticano, ¿no? El gran misterio del Vaticano. Está muy bien, ¿Te parece, está muy bien. Porque así une un poquito todo. Bueno, ya sabéis que la percha nos lo ha propuesto el propio Félix Martín, fiscal, con ocasión de la que es la noticia de este mes, de esta semana, el fallecimiento del Papa Francisco. Pues Félix nos propone adentrarnos, a ver si podemos salir de alguna de las dudas en torno a la institución siempre difusa, a ver, para los profanos como nosotros, sobre el Vaticano y Santa Sede. ¿Son lo mismo? ¿Son conceptos sinónimos? ¿Hay muchas diferencias? ¿El Vaticano es un Estado? El Vaticano, que es una plaza prácticamente, es un Estado, una plaza que es parte de una ciudad que es capital a la vez de otro país, como Roma. Bueno, siempre fue un Estado. ¿Es el Papa, por lo tanto, si es un Estado, el Papa es el equivalente a todos los jefes, a todos los efectos, al jefe de ese Estado? Bueno, a ver, e incluso vamos a ver si tenemos tiempo de ponernos un supuesto práctico, que decíamos antes, ¿qué sucedería si vamos de turismo y alguien nos roba el móvil en la plaza de San Pedro? ¿Qué ocurre? ¿Eso cómo se investiga? ¿Quién lo investiga? ¿Qué policía? ¿Dónde se juzga? Por tanto, hoy tenemos, por eso decíamos, el gran misterio, que son muchos: historia, derecho, filosofía política e incluso, si tenemos tiempo, algo de true crime. Todo mezclado hoy, y yo creo que retomando la costumbre de poner el fragmento de una película, no creo que quepa ninguna duda sobre la de hoy. Ha muerto. El trono está vacante. ¿Qué pasó? Dicen que fue un infarto, pero... Corren demasiados rumores. Bueno, no puede estar más pegada a la actualidad Cónclave, que si ya había sido un éxito, aclamada por la crítica, por el público. A partir de este momento, bueno, está todo el mundo deseando, ya se puede comprar, se puede alquilar en las plataformas. Está todo el mundo expectante a ver cuándo la plataforma que lo tiene en streaming para sus abonados, cuándo la va a abrir definitivamente. Félix, no sé si preguntarte por qué has cogido esta película, porque los motivos son obvios, pero te gustó, la viste, ¿no? Y te gustó. Muchísimo. Yo os diré que creo que ha sido, perdonad la voz, que estoy acatarrado. Pues no. Se te veía un poquito más sexy otras veces, si quieres, pero no, bien. Es, creo, de las películas del año pasado que más me han gustado. ¿Ah, sí? Muchísimo. Refleja la dimensión política de la Iglesia, las distintas sensibilidades que conviven en la Iglesia y también el lado humano. En el fondo, pues está formado por hombres y mujeres con sus egos, sus ambiciones, sus dudas. Y luego es que a mí me gusta mucho Ralph Fiennes, está magníficamente interpretado y transmite magníficamente al espectador las dudas que él tiene. Y yo creo que, sobre todo, a lo que nos está pasando ahora es que pone en evidencia la trascendencia política y ética que tiene la elección de un papa. Y la figura de Francisco, creo yo, amigos, que ha sido buena prueba de ello, ¿no? Seas católico, no seas católico, yo creo que es importante su figura y el problema que tiene la Iglesia ahora el momento histórico que vive sobre qué rumbo tomar a partir de ahora. Sí, desde luego la figura de Francisco trasciende a lo meramente religioso, ¿no? Y al catolicismo en sí. Bueno, oye, entremos en materia. A ver, Vaticano y Santa Sede. ¿Esto es sinónimo o no son conceptos sinónimos, Félix? Tengo que deciros que yo he aprendido un montón, Roberto. Lo que nosotros vamos a aprender hoy. Bueno, a ver. Pues fíjate, el Vaticano es un Estado, ahí tienes toda la razón. La Santa Sede es una institución, por tanto, ¿qué relación existe entre ambos? El Vaticano es el Estado que alberga la Santa Sede. Vale. Tienen otro punto de conexión. El líder de ambos
del Estado y del Vaticano como Estado y de la Santa Sede es el Papa, que por tanto es jefe de Estado, Vaticano, máximo representante de la institución, Iglesia Católica, pero además tiene otro título. ¿Qué otro título tiene? A ver si lo sabéis. El título, bueno, tiene que ser el Papa, es el obispo de Roma, ¿no? Eso es. Vale. Es el obispo. Por lo tanto, amigos, conecta con otra cosa, con Roma. Así que, entonces, a ver, en Roma se da, podemos decir, una triple realidad que va más allá de lo jurídico, capital de un Estado. Italia es la ciudad que dentro alberga ese otro Estado, que es el Vaticano, y al mismo tiempo es la ciudad también sede de la Santa Sede, valga la redundancia. Esto es complicado, ¿no? ¿Cómo es posible de resolver solo ese entramado jurídicamente, Félix? Pues tenemos que entrar en la historia, lo cual es una pasión enorme, ¿vale? El punto de partida. La Santa Sede es mucho más antiguo que el Vaticano. Según la tradición católica, el origen de la Santa Sede es la sede apostólica de la diócesis de Roma, la cual fue establecida, según la tradición cristiana, por San Pedro y San Pablo en el siglo I. Oye, a ver, primera duda, se elige Roma en ese momento, no Jerusalén, que está mucho más vinculada históricamente a la historia de Jesús, de Nazaret, etcétera, y se elige Roma, ¿no? Esto yo también me lo pregunté. ¿Por qué se eligió Roma y no Jerusalén? Bueno, es la capital del mundo, imagino, ¿no? En ese momento, y es por eso. Es política y estratégica. La tradición cristiana afirma, recordemos que el mensaje de Cristo a sus seguidores fue: id por todo el mundo a predicar la buena nueva. ¿Cuál era la capital del mundo en la época? Si tú quieres expandir la nueva religión por todo el mundo conocido, ¿cuál es la opción más inteligente cuando no había inteligencia artificial ni internet? Dirigirte al corazón del imperio que domina el mundo, que es Roma. ¿Qué es lo que hace la Iglesia? Adherirse al Imperio Romano. Sigue su forma, su fisonomía, su organización, su estructura, su derecho y su lengua. Por eso adquiere el latín. El resultado es que no hay institución y no hay nada que se haya expandido con la rapidez de la Iglesia Católica. Por ello, según la tradición católica, chicos, San Pedro apóstol primero fue 7 años obispo de Antioquía. Luego viajó a Jerusalén, donde fue preso, y al ser luego liberado de la cárcel en el año 42, se dirigió ¿dónde? A Roma, y se puso al frente de la Iglesia. No fue azar, fue estrategia política. Esa estrategia política de la Iglesia, bueno, veremos, imagino que muchos oyentes tienen varios ejemplos en la cabeza, pero veremos cómo también es fundamental a lo largo de toda su historia, y que ha sido una práctica muy, muy habitual, muy común. Oye, ¿qué proceso jurídico sigue la Iglesia Católica para pasar de establecer su sede en Roma a crear un Estado? Una cosa es decir, bueno, la sede, eso, la Santa Sede, la sede de la Iglesia, pero para crear un Estado dentro de ella. Fijaros, vamos a ir rapidísimo para evolucionar las distintas fases. El primer salto se produce con el emperador Constantino, y quedaros con este nombre, Roberto: Edicto de Milán y 313. Recordemos, en base a este edicto, el emperador Constantino autoriza la libertad religiosa. Recordemos que además este fue el emperador que se convierte al cristianismo. ¿Por qué es muy importante? Porque implica ya el comienzo de la fusión entre Iglesia Católica y poder. Claro, es que antes de eso, más bien todo lo contrario, había sido perseguido, ¿no? El catolicismo. Entonces, de ser perseguido, al jefe del imperio se asume, o sea, él mismo se convierte al cristianismo. Esto implica, efectivamente, toma dos decisiones. De un lado, regala el poder, varias edificaciones, entre ellas, los que conozcáis Roma, la maravillosa ciudad de Roma, la Basílica de San Juan de Letrán, el Palacio de Letrán, que luego será la sede de la diócesis de Roma, y además ordena construir en la colina vaticana, en la que la tradición cristiana dice que fue donde murió San Pedro, una basílica en su honor, que sería la predecesora de la actual Basílica de San Pedro, ya que la actual es del siglo XVII. Por tanto, esta primera etapa, donde se empieza a fusionar con el Imperio Romano, se va a extender hasta la caída del Imperio Romano. Ya, pero el Imperio Romano, eso, cae. La Santa Sede, la Iglesia, no. ¿Qué pasa? ¿Cómo sobrevive? ¿Cómo sobrevive la Santa Sede a la caída del Imperio Romano, Félix?
Esto es lo chulísimo de su capacidad de adaptación, chicos. Tras la caída del Imperio Romano, como sabéis, el Imperio Romano de Occidente, la península itálica queda sumida en una fragmentación política y encima tiene a las tribus germánicas, a los pueblos germánicos, deseando coger cacho, por así decirlo. Entonces, ¿qué sucede? Aunque Roma pertenece formalmente al Imperio Romano de Oriente, a la lejana Constantinopla... De Constantino. Efectivamente, ese vacío de poder lleva a los papas a tomar las siguientes decisiones. Fijaros qué listos. Primero, se convierten en estados. Aquí aparece, chicos. ¿Por qué? Porque necesitan poder político, ya que no tienen la protección del Imperio de Roma. Pero necesitan poder militar. ¿Qué es lo que hacen? Miran a ver en Europa quién es la potencia que les puede proteger. Para ponerse bajo su paraguas entonces en ese momento, ¿no? ¿Y qué hacen? Dicen los papas al emperador de turno. Vamos a pensar Carlomagno, que fue el primero. Sí. Mira, yo te legitimo, te doy el aval religioso como emperador de la cristiandad y tú me proteges militarmente. Se alía al poder. Oye, te estás refiriendo entonces al origen de eso que todos hemos estudiado en el colegio, que yo creo que nadie sabíamos lo que era exactamente, pero que nos suena mucho, de el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Esto es. Es esto de lo que nos estás hablando. Es una alianza estratégica. ¿Por qué viene bien a los emperadores de turno? Carlomagno, o aquí también en España pasó con Carlos V. Una razón, qué mejor manera de legitimarse ante tu pueblo donde la religión era lo que nos unía que tener el aval del Papa. Imaginaros. Claro. Por lo tanto, ambos ganaban sin ninguna duda, ambos ganaban. Oye, Edgar, imagino que estás pensando igual que yo, ¿por qué no nos lo contaban así en el cole? ¿No? Claro. O sea, ¿por qué no teníamos un Félix Martín de la vida? Los apellidos sacrosantos, no sé qué, no sé cuántos. Claro, ¿por qué no nos lo contaban? Y la de disgustos que le hubieran evitado a la Dolo. Claro, si y a mí no me hubiesen puesto en las notas, tiene capacidades, pero necesita esforzarse más. Claro, te habría puesto un 9 como mínimo, claro, en el peor de los casos. Oye, esta alianza político-militar dio mucha estabilidad a Roma y a los estados pontificios, ¿no? Esto era miel sobre hojuelas, Félix. Pues fijaros, creo que yo con 3 datos lo tenéis. A ver. Fijaros, y que se fijen los oyentes, durante más de 1000 años, que digan de Estados Unidos y de cualquiera, Roma, teniendo a los papas como reyes, fue la capital sin inmutarse de los estados pontificios y el centro del mundo cristiano. Toda esa situación, chicos, llega... Ya vais a entender por qué. Entre finales del 15 y todo el 16 llega su máxima expansión territorial, llegando a ser los estados pontificios la primera potencia de la península italiana. Abarcaban, fijaros, los estados pontificios, las provincias de Lacio, las Marcas, Umbría, Emilia-Romana, una parte muy importante de la península. Sí. Aunque el Papa delegaba el gobierno en estas zonas a otros mandatarios, él se centraba en cobrar dinero en Roma y en la Iglesia. Y aquí viene la tercera consecuencia. ¿Por qué el mayor embellecer se puso más bonita Roma más que nunca en el siglo XVII? Porque acumuló más riqueza. No es casualidad que la construcción de la actual Basílica de San Pedro se hiciera lo grande en esta época. No es casualidad que se pudieran encargar obras inmensas a los mejores artistas del momento. Miguel Ángel, la Capilla Sistina, la cúpula de San Pedro, o cuando se sufragan las bellísimas estancias a Rafael, ¿vale? Por tanto, Roma exhibe su poder como forma de mostrar su musculatura. Hombre, claro, tenía poder, tenía posibles, tenía dinero. Entonces, Edgar, imagino que tú también has llegado como al mismo símil que yo. Roma, la Iglesia en aquel momento era como la Premier ahora, como lo fue la Liga en su momento, que teníamos aquí a Messi, a Cristiano, pues claro, ellos podían fichar. Que sí. Supongo que has llegado a lo mismo que yo, que Roma al revés es amor. También, sí, no. Miguel Ángel, Rafael, pues eran los Messi, los Cristianos de aquel momento. ¿Quién lo podía pagar eso? Claro. Oye, a ver, ¿podemos hacer balance de lo conseguido por la Iglesia hasta el momento? Un resumen para que lo tengamos pues claro. Pues ni más ni menos, chicos, que sobrevivir que no es durante poca cosa, casi 2000, que imagínate, y tener más poder e influencia que nunca. Todo esto, aquí nos llegamos hasta 1870, que es el momento de la unificación de Italia. Ya, ¿y qué pasa entonces? Porque sabemos cómo se adapta y cómo sobrevive a la caída del Imperio Romano, pero con la unificación de Italia, ¿qué ocurre? Pues pasa como siempre, chicos. Ese poder y esa influencia le genera muchos enemigos. También hay muchos
el poder provoca también muchas arbitrariedades. Por tanto, el número de ciudadanos de Roma y de los distintos territorios de la península itálica que estaban contrarios al gobierno del papado aumenta. Por tanto, el movimiento de unificación de Italia, en el que algunas regiones lucharon para crear un país y así surge un país que es Italia en torno al movimiento de unificador de Garibaldi y Vittorio Emanuele II, en el fondo consideró que era Roma y los papas enemigos. Y más o menos el resumen es este: no queremos dos sheriff en la misma ciudad. Si la capital del nuevo estado, que es Italia, es Roma, no queremos que haya otro señor que también sea jefe de estado. Por tanto, la aparición de Italia supuso el fin de los estados pontificios. El último papa sufrente, Pío IX, se negó a aceptar su derrota y se refugió en el Vaticano, sin poder político alguno sobre Roma. Eso quiere decir que el nacimiento de Italia como estado, casi a la vez, en paralelo, supone el fin de la Iglesia en ese momento. Ahí fue el momento en el que más se tambaleó la institución. Chicos, hasta tal punto que yo no lo sabía, el papado no reconocía a Italia como Estado. Y se declaró los papas prisioneros dentro del Palacio Apostólico ubicado en la Plaza de San Pedro. Asimismo, los pontífices predicaron la doctrina del non expedit, que pedía a los católicos italianos que no votaran en las elecciones ni participaran en la vida política del Estado. Bueno, imaginaros. Aquello, no sé, a mayores ya no llegó. ¿Cómo se resolvió el dilema? ¿Cómo acabó esto? Pues paradojas de la historia. Pactos de Letrán de 1929. ¿Sabes quién firmó esos pactos, Roberto? ¿Quiénes fueron los firmantes? Un Pío XI y ni más ni menos que Benito Mussolini. Y fijaros. O sea, Pío XI, Benito Mussolini, vaya dos figuras. ¿Qué buscaba? ¿Qué es lo que quería cada uno? Necesidad política cada uno. Claro. La Santa Sede tenía que sobrevivir y el Estado fascista, que generaba a muchos católicos, no les gustaba Benito Mussolini como primer ministro, necesitaba el apoyo de las masas católicas y conservadoras para afianzar en un régimen que sobre todo se basaba en una visión muy anticomunista. De esta manera los dos se necesitaron. La Santa Sede pudo resurgir con tranquilidad y a cambio Benito Mussolini tuvo el reconocimiento del Vaticano, y a cambio Italia aprobó la creación del Estado Vaticano y reconoció la independencia y soberanía de la Santa Sede, y aquí es donde surgen. Bueno, pues aquí yo creo que lo deberíamos dejar para recuperarlo la próxima semana, en la que, pasado ya el entierro, estaremos casi en puertas de que empiece el cónclave. Mira, como la película, que nos va a mantener expectantes. Así que la próxima semana volvemos, a Roma, a la Santa Sede, a el Vaticano, exactamente. Félix Martín, y a poner el supuesto ese de qué ocurriría si como turista nos roban el móvil en la Plaza de San Pedro. ¿Qué pasa? ¿Cómo se investiga? Lo contamos la semana que viene, amigos. La próxima semana. Félix Martín, fiscal, un abrazo, muchas gracias. Abrazo enorme. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.